¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Gran Norte. Soy José Luis Baja, les doy la bienvenida esta vez y como ha sido las últimas 2 semanas, con José Francisco Redondo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué? Ya se van a tocar otra vez. Aluribe. Sí, mira, y neto mi gel antibacterial. No te voy a tocar. No se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, pues. Muy bien. ¿Están bien? Sí. No, Yo estoy bien si no me tocas. Bueno. Pues sí, yo te toco. Y también tenemos en la producción porque ha estado acompañándonos, no debemos mencionar, ya no regañéis. Ya se enojó una vez porque no lo dijimos. Karim Villera pues está también ahí acompañándonos, él es el que se encarga de toda la producción. Le agradecemos también pues, las 2 emisiones anteriores y ahora en esta, ¿no? Oiga, bueno, pues vamos a hablar de lo que yo creo que los deportistas es el tema que le tienen terror a tocar. Los aficionados al deporte, por supuesto que también les da cierta preocupación. No se digan los directivos, los entrenadores que planean, en este caso en específico en el fútbol, pues sus sistemas de juego en base a los jugadores disponibles. Y bueno, pues lamentablemente hay un tema que todos le oímos, a las lesiones. Y bueno, ciertamente este año ha sido muy especial en ese sentido porque, bueno, ya sabemos todo el contexto del coronavirus, la pandemia que ha azotado todo este año, pero que bueno, también se ha visto reflejado en lo que ha sido pues el rendimiento de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Vamos a irnos específicamente en el caso del fútbol, que ciertamente es de los deportes que tienen más actividad todo el año. Regularmente así es, pero este año en particular han habido altibajos, ¿no? Hubo un inicio de temporada en cada uno de los países, hasta por ahí de marzo se fueron suspendiendo las ligas, los juegos de selección, por supuesto. Vino un parón como de 2 meses, 3 meses aproximadamente. Poco a poco las ligas volvieron a empezar a reactivarse. Pero bueno, terminaron los torneos, los que estaban algunos pendientes, otros se suspendieron definitivamente. Por ahí de agosto, septiembre comenzaron otra vez los que sean las temporadas normales, ¿no? Sí. Pero esto obviamente trajo muchos temas en cuanto a que hubo falta de preparación por la pretemporada que prácticamente nadie realizó, ¿no? Esto está haciendo... Han caído como soldados los deportistas, en este caso los futbolistas, porque cada semana escuchamos más lesionados por cuestiones musculares, un tema que ya no solo preocupa, por supuesto, al deportista, ¿no? Ya a los equipos incluso les ha estado afectando. Y nada más para entrar un poquito en tema, estaba leyendo, hay una declaración de pues en la Premier League de Inglaterra, que decían de que bueno, pues a falta de lo que queda del año, prácticamente los equipos se van a quedar sin jugadores y pues habrá que recurrir a las fuerzas básicas. Ya sucede en México, ¿no? Pero vaya año que ha sido para los futbolistas en este caso. Sí, y ya lo habíamos dicho en una ocasión anterior, ¿no? Cuando hablábamos de las fechas FIFA, que hasta parecía un poco innecesario haber llevado a cabo, en el caso de los amistosos, como lo que le tocó a México, ese tipo de partidos que son más cargas para los futbolistas, ¿no? Sus trabajos con selección siempre son criticados por los técnicos de los clubes, ¿no? El hecho de ese tipo de acciones, porque de por sí ya traen una carga de trabajo por la actividad con sus clubes, todavía las de selección. Y eso es lo que ha pasado con la Premier League. Hay ligas más extenuantes que otras. Y la Premier League es de esas, porque yo no estoy al corriente de qué va a pasar, pero normalmente en Inglaterra pasa, por ejemplo, en diciembre una carga muy, muy fuerte, ¿no? Hasta en Navidad juegan, que es el Boxing Day, también juegan a fin de año. Es una liga que a final de cuentas tiene mucha más actividad que otras, porque terminan jugando hasta en días que son de vacaciones para muchos futbolistas. El mexicano, por ejemplo, extraño cuando llega la actividad de una liga hasta Navidad, como pasó hace unos años, ¿no? Ellos vienen terminando de descansar a principios de diciembre y vuelven a la actividad en enero, algo que eso te sirve para el trabajo regenerativo, de preparación y todo. Pero ahora vamos a ver todavía algo más complicado, porque el hecho de que el coronavirus no haya dejado que el torneo anterior terminara de la forma que se esperaba y apresurar el inicio de otro, ya estamos viendo el reflejo de ese tipo de carga y de cómo afecta demasiado a los futbolistas que no son máquinas. O sea, sí hay una preparación muy fuerte, pero tampoco están exentos de lesionarse de ese tipo de cosas. Digo, aquí el problema es que, es que hay 2 tipos de futbolistas, ¿no? El futbolista que juega con el club y el futbolista que después es llamado a selección nacional. Uh-huh. Se ha dicho ese debate que con el entrenador con el que siempre entrena, en este caso vamos a hablar de César Montes, ¿no?
en este caso con Mohamed, que fue el torneo pasado. Entrenan con Mohamed de una manera, después va a selección mexicana con Gerardo Martino. ¿Qué pasa? Llega a la concentración, se truena, se revienta. ¿Por qué? Porque ya se someten a un trabajo físico que es totalmente distinto. Ahora, comentaba Aldo que sí, hay ocasiones en las que el equipo que es finalista, ¿no? También juega el Mundial de Clubes, entonces se tienen que aplazar y no hay el tiempo de descanso suficiente. Bueno, a pesar de que ahora no hay el Mundial de Clubes, pues va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hay clubes, en este caso, como Tigres, como León, América, Cruz Azul, que están a mediados de diciembre, van a disputar la Liga de Campeones y que es un torneo que va a seguir. A pesar de que tú en este momento pudieras pensar con el caso de América, ya los eliminaron, tienen todo el mes de diciembre para descansar, para iniciar la pretemporada, para volverse a poner en forma de cara a lo que va a ser el 2021, pero no, en este caso van a tener que volver a enfrentar otro torneo. El caso de León, que todavía está en competencia, ya tiene otro torneo en puerta. Entonces sí es una realidad que con coronavirus o sin coronavirus, los jugadores se siguen sometiendo a muchos partidos así de jalón. Sí, pero fíjate que yo ahí en ese sentido, digo, ya el futbolista, la exigencia del futbolista no está bien, pero ya de alguna forma estaba acostumbrado a casi era, ¿no? No solo en México, en España, en Inglaterra, en todos lados, prácticamente, en Sudamérica, que están varios torneos también regionales, en Europa también. El tema aquí es de que no había una constancia en el trajín, vamos a decirlo así, de los años anteriores. Sabías que ibas a tener una friega todo el año, ¿no? Pero ahora te haces una friega, te frenan, te haces una friega, te haces... Esa es la inconsistencia de lo que está afectando, ¿no? Incluso ya lo veíamos, ya hablando del fútbol mexicano, ¿no? Estábamos hablando de hace unos meses, ¿no? Que querían la cabeza de Gil Becerra. Todavía. El preparador físico de la América. Con Nico Castillo, todo un pobrecito que no sale. Pero, o sea, y son cosas que dices, bueno, ok, había un trajín constante, ¿no? Pero bueno, ya tienen la cabeza de un preparador físico que anteriormente había sido alabado por el buen trabajo que ha hecho, sobre todo en época de selección con el Piojo Herrera en 2014, ¿no? Es que son situaciones diferentes, porque una cosa es jugadores en específico que son fáciles de lesionar siempre, ¿no? Volvemos al caso de América y ya se va a enojar aquí. No, está bien, ¿no? No. Si vas a hablar mal de la América, adelante. Si vas a hablar de lo frágiles que son, bueno, sí, en cuerpo y en corazón, tú dilo, yo sé que están frágiles ahorita. Nicolás Benedetti, ¿no? Un jugador que llegó a la América y que parece que tiene mucho potencial para desarrollarlo en América, pero las lesiones, él es un problema, yo creo, personal, ¿no? Musculares, son problemas musculares que ha tenido, de repente una lesión de rodilla que lo mermó. Entonces, ya una cosa es el problema de la preparación física y de cómo trabajas con un club, porque tendría que ser entonces en todas las posiciones, y no pasa en todas las posiciones donde hay ese tipo de lesiones. Yo creo que es un caso parecido al de Hazard con el Real Madrid. Ajá, también. Sale una lesión, se vuelve a lesionar 2 partidos después. Bueno, sí, son casos específicos, sí. Hay que saber de separar de los futbolistas que son frágiles o que se lesionan muy fácil y que tienes que estarlos cuidando entre algodones, jugando el partido y después, y también lo que es ya en todo el equipo, ¿no? El trabajo de todo el equipo, que es lo que termina luego mermando. Pero bueno, creo que un ejemplo de cómo sí supieron llevar a cabo ese parón con el coronavirus y llegar mejor, lo vimos con el Bayern Múnich, ¿no? Claro. de Alemania, que terminó siendo campeón de la Champions, porque tú si ves imágenes, es hasta visible el trabajo que hicieron, ¿no? Tú ves cómo salieron, cómo suspendieron la liga y en qué estado estaban, y cuando regresaron a la actividad, todos estaban más fuertes, tenían un mejor trabajo y lo desarrollaron en la cancha, ¿no? Sí, esa fase final flash que se aventaron de Champions League, deshicieron a todos sus rivales en lo físico y hasta se quedaron sobrados, ¿no? Fíjate que ahorita que tocas eso del Bayern Múnich, yo creo que sí hubo una planeación en ese sentido. Yo creo que sí, todos coincidimos una planeación. Totalmente. Porque fíjense, una declaración que encontré ahora, ¿no? Abril 2020, cuando apenas estaba iniciando toda la pandemia, que está empezando con una fuerza importante, ¿no? Un doctor de deporte en Argentina, Guido Costaldini, había previsto que iba a ser la causa del confinamiento y el parón de actividades causarían muchísimas lesiones, principalmente por 3 temas, ¿no? El tema físico, que habla un poquito acerca del trabajo físico que se realiza en el entrenamiento, ¿no? La técnica, porque también la falta del contacto con el balón, siempre se desengancha uno. Y la parte psicológica, él habla que derivada de la ansiedad que ha creado la pandemia y que puede repercutir en posibles lesiones al regreso a la competición. Yo creo que eso es lo que, o sea, esto es lo que decía en abril 2020,
se está reflejando ahora en ya prácticamente diciembre de este año. Digo, tiene que ver con la planificación del club, pero también con la voluntad del jugador. Porque, a ver, ¿cuántos casos no hemos visto? Obviamente, y en todos los futbolistas profesionales les dieron unas indicaciones de cómo poderse mantener en forma. La mayoría de ellos, pues en sus casas, con el espacio suficiente para poder practicar el toque de balón, para no perder ritmo. Pero lo que comenta Aldo, y el caso principal de Goretzka, a ver, es que terminó, bueno, antes de la pandemia, pues era un jugador, ¿no? Con una masa muscular promedio, pero llega a la Champions, hecho un monstruo. Sí. Y en otro caso vemos jugadores como Chofis López, que llegan con una forma física deplorable. Ya digan los muertos, descansar en paz. No, pero es que se hay que moverlo. A ver, yo estoy de acuerdo. A ver, pues hay que decirle, o sea, yo no estoy diciendo, yo no estoy comparando, pero son dos casos. A ver, que pero es una cultura deportiva la que tiene que ver ahí. sí, totalmente, pero también tiene que ver con la disciplina del jugador. Claro. ¿Por qué? Porque Bayern Múnich dijeron, ¿saben que vamos a llegar a la fase final de la Champions en nuestra mejor forma posible a pesar de todo esto? Y los resultados ahí están. Pero partido tras partido lo ganaban por goleada. Pero si tienes una cultura colectiva, si tienes una cultura deportiva colectiva, eso te va a llevar al éxito individual. Claro. Eso es lo que pasó, ¿no? Aquí en México no sucede eso, en Sudamérica la realidad es que tampoco pasa eso, pues, ¿no? Sí. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, aquí cuántos futbolistas agarraron y la fiesta. Y hasta salieron por ahí que tenían, salían del confinamiento y se juntaban todos. Sí, también tiene que ver con lo cultural y vuelvo a lo mismo porque creo que también en el fútbol inglés son muy, muy disciplinados en el trabajo y todo porque hay un compromiso, ¿no? Saben que están en la mejor, bueno, digo yo, desde mi punto de vista, la mejor liga de fútbol del mundo y con la demás exigencia, entonces te exiges de esa manera, ¿no? No cualquiera puede estar ahí bajo ese nivel de competencia y lo hemos visto con los futbolistas mexicanos que han llegado a estar ahí, ¿verdad? Pocos han podido destacar. Raúl Jiménez ha sido de los primeros que se ha hecho importante en un equipo, en un fútbol totalmente físico y lo han hecho de buena manera. Yo recuerdo ahorita que hablábamos de este trabajo que han hecho los clubes, no sé si vieron en Amazon Prime lo que es el documental de Tottenham. No tengo Amazon Prime. No, bueno. Platícanos. Te lo presto después. Toman desde la llegada de José Mourinho, ¿no? Al club, ¿no? Entonces, pues le toca a José Mourinho parar la liga por el coronavirus. Y es lo que le preocupaba a él también. Decía, oye, pero ¿cómo? Él estaba muy enojado en ese momento, ¿no? Cuando recién empezaba la pandemia y no sabíamos la magnitud de lo que iba a llegar. ¿Cómo me vas a quitar a mis jugadores 15 días? No puedo separarlos de la cancha 15 días. Ya cuando va avanzando esto, dice, bueno, no podemos. O sea, no es porque yo quiera, no es porque el club me lo pida. Es una situación de emergencia y tuvieron que buscar las formas de hacer que los futbolistas tuvieran las herramientas, porque hay otros que, bueno, espacios tienen, ¿no? Los futbolistas tienen espacio para desarrollarse. El problema son las herramientas. No estás entrenando en tu casa, no todos son Cristiano Ronaldo para tener un gimnasio en su casa y poder entrenar. Y también la parte futbolística, el hecho de tocar el balón, de estar en una cancha, eso se perdió mucho y lo recalcan en este documental de Tottenham. Les tardó en llegar el fútbol, dicen un mes, tuvieron que más o menos estar en cancha ya cuando se podía jugar porque es una disciplina diferente, cada deporte es diferente y esto de tener que estar en la cancha tocando un balón en conjunto es otra cosa también que tuvieron que desarrollar muy bien. Fíjense que aquí viene algo muy preocupante, yo creo, a pesar de que todavía faltan 2 años. En 2 años más o menos en estas fechas, ya estará el Mundial de Fútbol en Qatar, más o menos en estas fechas. En estas fechas sí, ¿no? Ya estará más o menos a la mitad del torneo, ¿no? Pero aquí la parte preocupante, porque es cierto, este año prácticamente, no lo quiero decir perdido, pero sí va a ser una carga física para los futbolistas. Sí. Un futbolista, vamos, de ligas top de Europa, incluso aquí en México, ¿no? Anda jugando en promedio unos 50, 60 partidos. Bajita la mano, 50 partidos. Sí. Bajita la mano. Estamos hablando de que son 52 semanas al año, entonces prácticamente cada semana tiene por lo menos un partido, ¿no? Sí. Hay gente que tiene mucho más, ¿no? Ya es una carga muy fuerte, ¿no? Ahora, hay que pensar, de aquí a Qatar va a haber un cambio de calendarización también en cuanto a torneos locales, las ligas de cada país, pero también en cuanto a los torneos regionales, selecciones, fechas FIFA, todo eso. Sí. Entonces, la carga que van a empezar a tener a partir de este momento puede reflejarse en Qatar. Acuérdense de esto, porque yo creo que sí va a ser para que el futbolista vuelva a tener un ritmo normal. Va a pasar unos 3 años, después de lo que ha pasado todo este año, para que pueda tener un ritmo de lo que está acostumbrado hasta el 2019, va a pasar unos 2 años, fácilmente 3 años incluso, ¿no? Entonces, ¿en serio? 3 años. Sí. Hasta el 2023. Por ahí más o menos ya vamos a tener un resumen. O sea, digamos que su cuerpo ya habrá agarrado otra vez el ritmo normal, porque viene carga muy fuerte el próximo año,
están eliminatorias mundialistas. Sí, claro. Hay los torneos locales. Sí, se va a volver a programar una Eurocopa, una Copa América. Sí, hablando también de olímpicos, entonces, ¿no? Se va a jugar el Mundial de Clubes el próximo año, fuera del Mundial de años. Sí. De por sí ya se tenía programado recorrer todo para poderlo tener fechas de noviembre y diciembre del Mundial. Entonces va a ser una carga muy especial que se va a ver reflejado en Qatar. Sí, porque no pueden parar. El problema es que no pueden parar los torneos y yo creo que eso sí le va a terminar acumulando. Son pocos, ¿no? No todos son de élite, pero son desgastantes. Son desgastantes. A ver, es Exacto. que luego la FIFA se inventa cada torneo y resulta que ahora los torneos nuevos son en otro continente, tienes que desplazarte, te enfrentas al cambio de horario, que al viaje, que a la forma de entrenar, que al tipo de cancha, porque pues a la FIFA le encanta, ¿no?, toda esa cuestión del negocio. Me parece un poco catastrófico, ¿no?, esa proyección de 3 años, pero pues considerando que el 2021 va a venir cargadito, dependiendo de si se puede hacer, eso también es una incógnita. Sí. Hasta ahorita parece que así va a pues mira, programarse, si ahorita estamos jugando y no estamos tan bien, pues todo parece indicar que el próximo año sí se va a poder, ¿no? Pero sí. Voy a estar muy expectante, a ver, así como si baja dice el aspecto mental, ya, el aspecto físico hasta el 2023. Sí, vamos a verlo. Porque de hecho, imagínense, ahora está el torneo de las selecciones, el alterno a la Copa de Europa, la Nation League. Nation League. Las semifinales prácticamente van a ser en octubre del próximo año. O sea, cómo estará encargado todo para recorrer todo eso, ¿no? Entonces, sí va a haber una carga muy importante para los futbolistas. Sí, los tiempos de pretemporada ya no van a ser los mismos, porque estaban acostumbrados en verano tener cierto tiempo de pretemporada, trabajo que te tenga a punto para aguantar todo el año futbolístico. En el invierno, para el caso de México, bueno, las ligas aquí que se cortan por semestres, ¿no? En una liga de un año no puedes hacer pretemporada en invierno, ¿no? Eso también va a ser complicado y ya veremos. No, si en ahorita Inglaterra no se usan. No, exactamente, no hay eso. Está el Boxing Day. Sí, que juegan tienes que trabajar todo. todo el año y más en diciembre. Entonces yo creo que lo vamos a seguir viendo y yo sigo poniendo de ejemplo claro Liverpool. El Liverpool ahorita está sufriendo mucho en Inglaterra porque sus jugadores han ido cayendo como fichas, como tú decías al principio de este podcast, porque la carga de trabajo que han ido llevando ya no los han soportado. Si habían aguantado, y habíamos dicho como los últimos 2 años jugadores como Mohamed Salah tiene tantos partidos de recorridos, mundial y todo, ¿cómo sigue adelante? Pues ahorita vamos a empezar a ver que hay todos esos. Pero fíjense que por otro lado, no quiero decir que tiene su lado bueno o positivo, simplemente tiene otra forma de ver las cosas también. Ha habido el surgimiento de muchas figuras, bueno, más bien de muchos jugadores, ¿no? Promesas. Están debutando en el fútbol mexicano, Claro, sí. como en España, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues ya hablamos, simplemente sonorenses. Este año es algo inédito, han sido 6 futbolistas sonorenses. Durante el 2020, ¿no? 7, entre 6 y 7. Algo que nunca había pasado. El último, Kevin Ortega, que Ortega. debuta porque hubo un brote, ¿no? Bonito en Pachuca, 14 contagiados, pues claro, tuvieron que recurrir a los Esa es juveniles. la parte positiva de alguna forma que se le ha dado oportunidad a toda esa gente, ¿no? O sea, ahí estaban y de pronto tienen la oportunidad, bueno, ya, otra cosa que se consolida, ¿no? Por lo pronto ya debutaron, algo que Oportunidades se abrieron. Sí, y ya eso nunca había sucedido, así que en el fútbol sonorense llegan 6, 7 a debutar en el mismo año. Entonces, Claro. y eso ha sucedido en otras partes, también por diferentes circunstancias. En España lo estamos viendo, por ejemplo, con el Barcelona, ¿no? Que hay mucha gente que ya empieza a surgir de las canteras por diferentes necesidades, ¿no? Sí. Pero esa es la otra parte que, bueno, yo creo que sí puede ser de algún modo positivo, ¿no? El ver ya un cambio generacional, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, para las figuras emergentes y de alguna manera también para los que estaban lesionados, que el tiempo de parón les sirvió para ya el siguiente torneo poder llegar a la cancha. Claro. No, eso es lo único positivo. Yo creo que también queda que hasta los equipos que tenían un amplio fondo, que se le llama, ¿no? Un Manchester City, por ejemplo, que tiene jugadores que dices, en la banca tiene todavía otro equipo titular, han podido soportar por eso, porque tenían un equipo también muy completo que puede decir, bueno, si se me lesionan 5, tengo 5 otros de buen nivel que me pueden venir a beneficiar y sacar los juveniles, que eso es lo que ha venido haciendo también mucho en Inglaterra con estas cargas de trabajo muy fuertes durante este año y con todo lo extraño que ha pasado, ¿no? Y bueno, al fútbol mexicano si le agregamos aparte el repechaje más carga de partido. Bueno, pero es un partido. Son 90 minutos de No, descanso. o 120. O 120. Ah, no es cierto, No, no, 90. penales, Sí, no, penales, es cierto. Pero yo no quiero hablar de repechaje. No, el cochinero es el No repechaje. vamos a hablar de la Liga MX ya. No, Aquí no, nadie no. le interesa, ¿verdad? Sí, lo que nos interesa y de sobremanera es la situación que está viviendo Raúl Jiménez, una fractura en el cráneo que sufrió pues en esta semana, la primera semana de diciembre prácticamente.
actualmente pues ya ha sido operado. Estaba leyendo las últimas informaciones, el Wolverhampton pide pues un poco de privacidad con el caso de Raúl y pues esperar la recuperación, ¿no? Es una situación bastante complicada el hablar de una fractura de cráneo, uno de los huesos más duros que pueden existir en el cuerpo humano, junto con el fémur. Yo creo que son de los más difíciles de romper, pero podemos imaginar ya el impacto que tuvo con David Luiz. O sea, la magnitud, la fuerza, el efecto está ahí. Una fractura que, bueno, pues ha llevado un buen susto. Ya han habido otros casos, les voy aquí a comentar, de fractura de cráneo incluso. Ilumínanos, Iván. Los iluminaré con mi... con sus No, pero sí, yo investigando un poquito, sí han habido algunos casos, ¿no? Y de gente conocida, bueno, todos hablamos acerca de Petr Cech, el portero checo, que bueno, recibió un rodillazo en la cabeza el 14 de octubre de 2006. Stephen Hunt fue el que impactó con la cabeza del portero checo. Decía que iba a estar fuera un año y regresó a los 3 meses. Desde entonces, pues jugó todavía un buen rato, hasta hace unos... hasta hace como un año o dos se retiró. Sí. Y creo que se puso a jugar hockey sobre todo. También, ¿verdad? Un caso, pues, una buena noticia, ¿no? Otro también que tuvo una fractura de cráneo fue Cristian Chivu, un defensa rumano, un choque de cabeza. Esto fue a principios en enero de 2010, Inter contra el Chievo Verona. Tuvo un choque de cabeza con Sergio Pellissier. Pues el parietal derecho, más o menos es el área donde aparentemente no encontró una fractura, más bien detalles de la fractura de Raúl Jiménez, pero más o menos el costado del cráneo el que se fracturó. Él sí dejó de jugar pues un rato, estuvo más o menos como un año en recuperación, ya regresó a la actividad y en el 2014 ya se retiró, ¿no? Aquí nada más un dato curioso, ¿no? En los dos casos, tanto el Petr Cech con el Chelsea como Cristian Chivu con el Inter, el técnico, adivinen quién era. ¿Quién? José Mourinho. Dato curioso, nada que ver, pero es curioso. Dato gradero. Dato gradero. Y otro también que sufrió una fractura de cráneo, Luis Miguel Sánchez, un defensa español del Sevilla Athletic Club, que quedó también un año, dejó de jugar, regresó y bueno, actualmente sigue jugando con el Elche. Eso fue en el 2012, ya hace un tiempo, ¿no? Aquí lo importante será ver los efectos que pueda tener, ¿no? O sea, porque estamos hablando de un golpe en la cabeza que, bueno, puede tener, aparte de la situación ósea, del hueso en sí que tiene que soldar, que no haya algún problema neurológico, y también evitar ese tipo de temas que ya seguramente están tratando, para evitar un hematoma, ¿no? Pero cierto es algo que sí hay que tratar con muchísimo cuidado, sobre todo estos primeros meses de recuperación. Sí, es que fue hasta cierto punto qué mala suerte, ¿no? Para Raúl. Y ahorita lo que les decía, Raúl había encontrado después de tanto tiempo en Europa una constancia. Ya tenía un año espectacular en 2019-2020 con el Wolverhampton, y de repente le toca este tema, ¿no? Una lesión que ahora sí que fortuita, no es algo de un tema muscular, de que te rompiste los ligamentos, que es muy común. Es un impacto de cabeza por tratar de jugar el balón. O sea, paréntesis, ¿qué le dices a la gente que piensa que David Luiz fue intencional? Están bien, pero si bien equivocados con esto, ¿no? No, es totalmente una jugada futbolera, la puedes ver, la puedes consultar y la puedes ver en cámara lenta, en cámara rápida. Es algo que pasa constantemente, pero yo sí, y lo hablábamos también nosotros aquí, imagínate el contacto, la fuerza con la que va David Luiz y con la que va también Raúl por el balón, para que pase este tipo de cosas, que rompas el cráneo, ya es algo que ni modo. O sea, a fin de cuentas es el fútbol, es ir por el balón siempre, y son dos futbolistas, los conocemos a los dos, que siempre van y se entregan por eso. Y además muy fuertes los dos. Digo, a ver, es que además choques de cabezas hay en todos los partidos. Sí. En un tiro de esquina es casi seguro, al menos aquí en México, que 2 se van a estrellar. Sí. O si no, es que sale el portero y se lleva 5 de paso. Pero ya cuando hablamos de una fractura de cráneo, es tratar de dimensionar qué tan fuerte fue el contacto, y que al final para los dos les afecta. ¿Por qué? Porque David Luiz venía una temporada mala, de críticas. Ahora también, esto de alguna manera, a ver, sí, él sale con la mejor parte en lo físico, pero también yo creo en lo psicológico. Yo creo, por lo que ha habido David Luiz, que mira que ha habido cosas peores. Ha vivido cosas más traumantes. Sí, como el de Brasil-Alemania, ¿no? Sí. Yo sí creo que psicológicamente puede superar eso. Pero es que también esa parte sale afectada David Luiz. Sí, es el que choca, es el villano entre comillas. Y aparte se llevó una buena presión de toda la afición mexicana, que piensa que fue un acto deliberado, que fue a lesionar a Raúl Jiménez. Yo sinceramente
creo que si alguien tuviera la intención, que lo dudo, de fracturar el cráneo a alguien, yo creo que no lo lograría ni pegándole por más fuerte que quisiera. De hecho, es algo muy traumante, es cierto, porque es algo que ni siquiera te lo imaginas. O sea, algo ya te imagino a alguien, voy a ir a fracturar la cabeza. Sí, a ver, ¿cómo le haces para empezar? Sí. ¿Cómo le haces para fracturar el cráneo a alguien? A ver, es que es impensable. Y también es ver cómo bueno, seguro David Luiz ya estuvo jugando, ¿no? Porque siempre hablamos, a ver, Raúl Jiménez, aparte es un delantero alto, es un delantero con corpulencia física, necesita el juego aéreo para sobresalir en un fútbol inglés. Sí, te pones a pensar mucho cómo va a ser la siguiente vez, porque yo tengo la confianza que se va a recuperar en el tiempo que necesite, porque estos necesitan dejarlo evolucionar. Decías Ibaja, se hablaba en un caso de un año, de regresar a los 3 meses. Yo no sé si Raúl va a estar a los 3 meses, a los 5, a los 6, al año, a los 2 años. El tiempo que necesite, porque realmente aquí ya no es lo importante ver si Raúl va a llegar o no va a llegar al Mundial. Aquí lo importante es preservar el estado de salud de Raúl y ya segundo plano su carrera futbolística. Porque sí, ahorita tenemos noticias positivas, hay un balance positivo, pero también no hay que ser realistas, ¿no? Ya después con el estado de Raúl. Ahorita el panorama es bueno, pero yo sí quisiera ver a Raúl después con qué confianza se va a ir a parar. Es que ese va a ser otro tema, ya la parte psicológica va a ser muy, muy complicada también y debe tener una terapia para poder superar ese trauma, porque es un impacto muy fuerte, cara. O sea, de pronto recibes un golpe, yo imagino, eso, nada más, yo estoy imaginando, especulando, ¿no? Sí. Despierta Raúl Jiménez de la anestesia, ¿qué pasó? Pues esto pasó, ve el video seguramente, o le comentan, se entera por redes sociales, tal vez no tenga acceso a internet seguramente, pero yo creo que sí va a ser un tema en el que va a cuestionarse. O sea, realmente esperemos que continúe, yo confío también que va a continuar su carrera futbolística, ¿no? Pero seguramente en algún momento ha pasado por su cabeza qué va a pasar. Sí, claro. Tiene que superar primero el trauma de lo que está viviendo, después ya superó un trauma que podría existir, ya pararse en una cancha y disputar un balón por arriba. Sí, yo te decía, recuerda que platicamos de Edgar Andrade. O sea, cómo de repente yo me quedaba pensando, ¿cómo te puedes lesionar y al momento que te recuperas, vuelves a una cancha, cómo puedes ser un jugador totalmente distinto? Bueno, son el tipo de cosas que suceden, ¿no? Tienes una lesión fea, porque esto es una lesión fea, aparatosa, trágica, dramática, los adjetivos que le quieras poner. Yo sí tengo mucha expectativa primero de la recuperación de Jiménez, de lo que le diga el doctor, porque yo estoy seguro que el doctor casi siempre le va a decir, si puedes no jugar, no juegues, dependiendo de la evolución que tenga. Pensando más en él como persona. Pensando más en él como persona, pero sí, digo, es un tema que tiene que durar mucho tiempo, pero no porque sea noticia, sino por una cuestión de la recuperación. Sí. Yo también de repente pensamos en lesiones de cabeza y siempre se te viene este caso de Peter Cech, ¿no? El portero histórico de Chelsea. Y siempre lo vimos ya después con un casco, que hasta era algo peculiar, ¿no? Pero si te pones a comparar, ¿no? A lo mejor eso le daba confianza a Peter Cech de poder volver a una cancha, pero el problema es que no va con la cabeza, él no juega con la cabeza, él no va a disputar. No, fíjate, el casco también lo utilizó, por ejemplo, Chiu. Cristian Chiu, el defensa, claro. Lo sigue usando también, ¿no? Claro, pero ya pierdes el querer. Aunque puede ser también una forma, tal vez, no es que te vaya a fracturar la misma parte. No, pero te da una cierta seguridad. De sentirte seguro. Sí, no, porque es una protección. Claro. No deja de ser una protección. Claro. Sí, ese va a ser el tema, ¿no? Es un portero, el portero no utiliza la cabeza más que de casualidad cuando llega a tapar un balón con la cara, pero ya un futbolista tan físico como Raúl, que una de las fortalezas principales es el remate de cabeza, defensivo y ofensivo, y con el momento que vivía, lo que a mí me deja tranquilo es eso, que el doctor lo ve muy positivo y que yo creo que ya actualmente hay tanta ayuda, tanto recurso médico deportivo, que probablemente sí lo veamos, pero sí, que no se apresure para nada. Yo creo que hasta si llega a perderse todo el 2021, adelante, ¿no? Hay que evitar cualquier problema que se pueda generar después, porque, bueno, no soy médico, ¿verdad? Pero supongo yo que este tipo de lesiones ya cerebrales hay que tener mucho cuidado de volver a tener otro impacto o tener secuelas después de esto por querer apresurar un regreso futbolístico. Tanto recurso mal aplicado, porque cuántos contactos fuertes no hay e inmediatamente quieren poner al jugador a jugar en ese mismo partido. Sí. Es que, por ejemplo, en el caso de los choques de cabeza en específico en el fútbol, si lo comparamos con el fútbol americano,
jugador que tiene conmocionado unos cuantos segundos, para afuera. Sí, sí, Ya es claro. un protocolo. Sí, no, En México, bueno, en el fútbol, no en México, en el fútbol en general, ese protocolo no existe. Es que ese Debería protocolo existir. se lo pasa por el arco del triunfo, porque de hecho ya existe, no sé exactamente qué es lo que dice el reglamento, pero el reglamento marca, futbolista si queda conmocionado sale, pero es que si le preguntas al futbolista ya que se levanta, ¿quieres jugar? Te va a decir que sí y a los 5 Claro, minutos claro. va a terminar ahí. Pero ¿sabes qué? Lo mismo que pasa en el fútbol americano. Sí, El claro. jugador también va a querer regresar, pero Afuera. Sí. vas fuera. Oye, punto, vas fuera. Como en un partido de Fernando Gago con Argentina, Ándale. la pierna, La rodilla. la rodilla La rota. rodilla. La rodilla rota y le dicen, ¿quieres jugar? Méteme a jugar. No puede ni caminar no y puede lo ni metes a la caminar. cancha. No. No puede ni pisar, no puede ni moverte, no puede ni caminar y lo metes a la cancha. Es que a veces romantizamos la pasión, ¿no? Se confunde, el coraje, se se confunde, romantiza sí. cuando ya no Sí, debe sí, ser, sí. pues. Pero bueno. Pero fíjense, yo tengo confianza en que va a pararse Raúl Jiménez, que se tome el tiempo que sea necesario. Claro, va a tener muchos cuidados alrededor, ¿no? Y tengo un poquito de fe más, sobre todo porque ahora en octubre es otro deporte, otro tipo de lesión totalmente distinta, pero fueron 2 años que estuvo pues, en recuperación. Alex Smith, el quarterback pues, de los ahora, el equipo de fútbol de Washington, de la NFL. Ya no podemos decir su nombre, jefe. No, ya no. No se puede. Sufrió una lesión tan dramática en el 2018, Cuéntamela. tibia y peroné. Nárramela. Nárramela. Le voltearon la pierna. No. Le voltearon la pierna, literal. Paró en el hospital 17 operaciones. Entre algunas operaciones iba más o menos la evolución pues normal, digamos, ¿no? Tuvo infección, casi pierde la pierna, la tenía totalmente negra, hay imágenes ahí de la infección que Gangrenada tenía, y todo. casi gangrenada. La rescataron la pierna y ahora prácticamente hace un mes volvió a jugar por necesidades del equipo de fútbol de Washington como segundo quarterback, pero 2 años después, 2 años después regresó, después de superar 17 cirugías. Son casos diferentes, por supuesto. Sí, claro, no, son pero diferentes. esto abre un cierto optimismo de que pues ojalá en algún momento podamos ver a Raúl Jiménez a la joya A la joya de la cantera. a la joya en las canchas otra vez, pero bueno, pues vamos a estar al pendiente, por supuesto, a ver qué sucede. Para cerrar, ese caso me recuerda mucho a Santi Cazorla, no sé si se acuerdan de este futbolista español, que se pasó como 7 años en recuperación justamente por algo así, ¿no? Que no hizo caso a una lesión de tobillo, juega siempre infiltrado y de repente otra lesión de rodilla y tendones lo obliga a operarse. Lesiones, casi también pierde la pierna, se le infectó el tendón de Aquiles y se lo comió 10 centímetros. Fue fatal lo que le pasó a Santi Cazorla, que era uno de los futbolistas más habilidosos de España, y regresó hace poco, hace un año, yo creo, algo así, regresó, que prácticamente él dice que es un milagro, porque el doctor cuando se queda sin tendón, sin tendón, le dice, no vas a poder ni caminar, si puedes caminar para jugar con tu hijo va a ser un milagro, y ahorita está jugando otra vez. 7 años se aventó más o menos, yo creo, 5 años se aventó, y es algo que... Y también la cuestión muscular tarda para recuperar. Si se recupera al 100% tarda 3 años, ¿no? Sí, lástima por Raúl, por el momento que vivía, pero ojalá que sí pronto se pueda decir que ya que está recuperado y que nada más es el proceso de rehabilitación para poder volver a las canchas, porque México lo va a querer para el próximo mundial. Y yo creo que ahorita ya lo vemos lejano, ¿no? Por cómo se están dando las cosas. Sí, va a ser complicado para que evolucione favorablemente en los próximos meses. Ojalá, ¿no? Ojalá en el 2021 podamos ver Raúl Jiménez y a Brian Lozano, porque nos hace falta Brian Lozano. Va muy bien Brian, entonces mucha fuerza a los dos, ¿no? Los queremos ver. ¿Algo más que agregar, señores? Qué fea forma de terminar este capítulo. Metiendo a Brian Lozano. Bueno, si gustas, la puerta. Pues muchas gracias, José Francisco Arredondo. Muchas gracias, José Luis, qué placer estar acá. Por supuesto, bien acompañado de Aldo, André Uribe. Camacho. André. Un placer compartir. André Pierriña. Un placer compartir con ustedes. El Bombo Uribe. El Bombo. Muchas gracias por compartir este segundo podcast y que nos sigan viendo. Es el tercero. Nomás le falta El tercero en el papel. Bueno, el primero fue Sí, la gente no cero. sabe. Producción ahí nos echó la mano. Karim Villela, muchas gracias. Soy José Luis Ibáñez. Pues estamos escuchando la otra semana.